No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Hola, soy Ramón Lobo. Esto es A Vista Lobo, un podcast sobre política e información internacional. शायद मैं कहमा ओदे कोल सी मैं ओने ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहला था मैं जा जिते भी देट मर्जी मैं आले वाले देखा कोई उठे को सी नी सी मैं दुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के अस्सी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौंदा समा हो गया. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, mira, estaba leyendo ahora mismo que la variante Omicron puede ya ser dominante la semana próxima en varios países europeos, según predicen oficiales norteamericanos. No, que no es una mala noticia, porque también dicen que parece demostrado que es menos agresiva que otras variantes, ¿no? Pero bueno, tú te estás cuidando. Eso todavía no se sabe. Sí. Es pronto para decir que va a ser menos grave. Lo que sí parece que va a ser mucho más contagiosa y hay que mantener las garantías. Yo mañana me vacuno por tercera vez, pero claro, esto no sirve para nada, ni el pasaporte COVID, mientras que no se vacune todo el resto del mundo, ¿no? Mientras que no haya vacunas para África, para Asia, para América Latina. Sí, cuando no se vacunan incluso los niños. Había un titular muy bueno esta mañana que decía, algunos padres prefieren esperar. ¿A qué? Sí, a que se muera el niño, ¿no? O sea, no. Yo creo que no tenemos ese... Además es que mucha de la gente que tiene miedo a las vacunas, luego es gente que se mete otras cosas, y se mete cosas de estas de parafarmacia, o peor aún, de estos sitios como de gimnasio, ¿no? Sí. Hay gente que se mete unas basuras tremendas y no pregunta. No sé, yo la verdad es que es una sociedad realmente extraña. Me encanta tener la edad que tengo, porque si tuviera ahora la tuya o menos, estaría muy preocupado. Oye, estaba escuchando, no sé si has oído la noticia sobre Boris Johnson. Ahora ya hay publicada una imagen en el Daily Mirror. En la imagen se ve que está jugando una especie de Trivial, ¿no? Con compañeros. Se lo está pasando bien en una fiesta de Navidad, en un mes en el que creo que en el Reino Unido había algo así como 500 muertes al mes por coronavirus, en donde estaba prohibido que familias diferentes se juntaran en una sola casa. Esto se lo estaban pasando de maravilla. Primero decían que Boris Johnson pues seguramente estaba en un lugar distinto de Downing Street y que ni siquiera se enteró. Ahora se ve que no solamente se enteró, sino que estaba bebiendo todos los licores que habían comprado en el Tesco de la esquina, ¿no? Yo me preguntaba ¿qué tiene que hacer un político para que su propio votante, para que la gente que la ha defendido de manera vehemente, se sienta avergonzado por lo que hace? Bueno, Boris Johnson es un cretino que no tiene vergüenza, pero sí mucha inteligencia. No hay que menospreciarle y pensar que como parece un payaso, pues lo es. No, es un tipo que su principal defecto es que no tiene ningún plan político. Él es un tipo que va vendiendo humo constantemente y en esta crisis se ha repetido. Sale la información, él dice que no sabía nada, niega incluso la fiesta. Luego sale un vídeo de la fiesta donde hay parte de su staff. Él dice que no tenía noticias de esa fiesta y resulta que sí tenía noticias, pues estaba adentro. Es un tipo que está mintiendo, pero es que ha mentido en esto, ha mentido en el Brexit, miente todos los días en casi todo. Y su popularidad ahora mismo no está en el mejor momento y dentro del partido empiezan a estar hartos de él. Y no te extrañe que en las próximas semanas o meses empiece a haber movimientos de sustitución. Bueno, pues lo contaremos aquí. Vamos con lo de hoy, venga. The sun is only shining like it always does, but I never noticed it in the sky before. And you don't need to worry, 'cause I need
Esta ruta de información internacional la empezamos hoy en Ucrania. En las últimas semanas, las advertencias sobre una inminente invasión rusa en ese país están avivando las llamas de un conflicto que puede llegar a ser muy grave. Para entender mejor qué está sucediendo, tenemos que hacer un poco de historia y remontarnos al año 2014, cuando Rusia se anexionó la península ucraniana de Crimea. Ramón. Claro, en realidad tendríamos que ir mucho más lejos, casi al 53, cuando Khrushchev regaló Ucrania, que era rusa, conquistada por los zares, al Imperio Otomano, se lo regaló a Ucrania, porque todos pertenecían a la URSS. Cuando se produce la independencia ucraniana y empieza a haber movimientos en el 2014 claramente proeuropeos, acuérdate de aquellas manifestaciones que se llamaron Euromaidán, pues claro, él como primera medida defensiva lo que hace es recuperar, anexionarse Crimea, que no era ucraniana a efectos claros, ¿no? También provoca una guerra en la región del Donbass y ahí inicia una especie de guerra fría contra Ucrania, porque como nos va a contar a nuestro invitado, para Putin Ucrania es parte de la geografía física y emocional y política de Rusia, y en cambio los ucranianos desde el 2014 ya están mirando para otro lado. Ese invitado es Marc Marginedas, corresponsal del periódico. Buenos días, Marc. Bueno, buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días, Marc. Marc sigue en Moscú, por supuesto, son 2 horas más. Marc, ¿por qué Rusia ha reactivado ahora su presión militar en Ucrania? ¿Hay posibilidades reales de una escalada militar? Bueno, yo pienso que Putin ve 2 factores importantes y le hacen percibir que la situación es propicia. Por un lado, ve a un Biden debilitado, a un Biden al que le puede asestar un segundo golpe después de la retirada tan caótica que hubo en Afganistán. Luego tiene un segundo elemento, que es el relevo de gobierno, el relevo en la cúpula del poder de Alemania, ¿no? O sea, hay un nuevo canciller que va a tardar tiempo en asumir el cargo, en asentarse, y bueno, pues él siempre sabe que en cuanto a experiencia política, él tiene más experiencia política. Él es la persona que, digamos, que de todos los líderes del continente europeo es el que tiene más experiencia política, y él, pues como oportunista que es, pues ve la situación así, ¿no? Yo creo que la posibilidad de una guerra es totalmente está en la mesa, es totalmente asumible. O sea, no se puede asumir directamente que esto es un farol. Y bueno, el tema es qué tipo de operación sería en cualquier caso, en el caso de que Putin se decidiera, ¿no? Es difícil saber lo que tiene Putin en mente, ¿no? O sea, el sistema ruso es muy opaco y pues no hay filtraciones, evidentemente, porque es un sistema en el cual rige la omertà, la ley del silencio. Pero a priori parece difícil pensar que pueda ser una ocupación militar en toda regla, que incluya la ocupación de Kiev. Eso sería podría implicar unos costes inasumibles para Rusia, ¿no? Habida cuenta de que la población en Ucrania es ya mayoritariamente percibe a Rusia como una potencia hostil, como lo demuestra un sondeo último que habla del 70% que tenía una visión negativa de Rusia, ¿no? Pero una evolución, una guerra tipo lo que sucedió en Georgia en el año 2008, en el cual el ejército ruso viole la integridad territorial de Ucrania, se pasee por el país, destruya, material militar, técnica militar, y asuma, y humille al vecino, pues está totalmente, está sobre la mesa clarísimamente, sí. Claro, esos objetivos contra el vecino, pero quizá también lo que hace el presidente ruso es una demostración de fuerza al mundo, ¿no? Para avisar de lo que es capaz de hacer. Sí, el tema va a ser sobre todo para él está en estos momentos en un proceso de valorar los costes y los beneficios, ¿no? Evidentemente, el primer beneficio pues es asentar ese estatus recuperado de Rusia como potencia, como país que no puede, al cual nadie le dictan reglas, y que la soberanía del país, asentar su imagen como dirigente mundial. Pero luego están los costes. Los costes para él no van a ser tanto. Putin no es un líder que mira por el interés de su país, es decir, los costes van a ser, él los va a valorar en tanto en cuanto, que mermen o que afecten la posibilidad de que él se mantenga sobre el poder, ¿no? Y si él considera que los costes económicos que puede infringir la comunidad internacional van a incrementar el descontento que existe en Rusia, que lo hemos visto en las últimas, que existe y que además está bastante extendido, pues puede ser una fuerza, un motivo para autolimitarse o para no lanzar esa operación. Nadie, yo creo que en estos momentos lo sabe, y probablemente incluso el propio Putin.
Teniendo esta presión constante, es comprensible que Ucrania quiera entrar en la OTAN y para Rusia entrar en la OTAN sea un poco menos que una causa de guerra. Sí. A ver, o sea, Rusia entiende que, pero Rusia entiende que, bueno, que la promesa que se hizo en el 2008 a Ucrania de que podría entrar en la OTAN, pues eso afecta directamente a sus intereses. Rusia considera que tiene como país grande, como gran superpotencia, tiene derecho a una esfera de influencia. Y el hecho de dictar a un país extranjero, supuestamente extranjero, que pues eso, poderle dictar su orientación política, pues forma parte de ello, ¿no? Aparte de esto, yo no, o sea, es decir, pero creo que en estos momentos, o sea, Rusia va más allá, ¿no? Rusia percibe la creciente cooperación militar entre la OTAN y Ucrania como algo que la amenaza directamente, ¿no? O sea, él quiere que en las conversaciones que se han iniciado después de la cumbre que hubo la cumbre telemática que hubo esta semana, pues incluya, por ejemplo, que la reducción o la promesa de que la OTAN no va a desplegar armamento, no va a desplegar asesores militares, etcétera, etcétera. Marc Marginedas, que es corresponsal del periódico. Mil gracias, como siempre, Marc. Cuídate mucho. Muchas gracias y cuídate del frío. Cuídate del frío. Claro. Venga, hasta luego. Ramón, qué gusto da cuando alguien te explica las cosas como lo hace Marc, ¿eh? Sí. La verdad es que es un conflicto que es muy fácil la simplificación y es un conflicto muy complejo. Oye, de Ucrania viajamos a China para hablar de un editorial publicado recientemente por un medio de comunicación estatal, que es el China Report Network. Dice así: ningún miembro del partido debe usar ninguna excusa, objetiva o personal para no casarse o tener hijos, ni puede usar ninguna excusa para tener solo 1 o 2 hijos. No deja de sorprender que se obligue a los miembros de un partido a tener hijos y que además esa obligatoriedad se publique en un medio de comunicación. Es un editorial que, claro, verlo publicado ha levantado una ola de críticas, han tenido que retirarlo después, ha sido toda una polémica, ¿eh? Sí, ahora incluso dicen que es un fake news, pero bueno, el caso es que China tiene un problema grave con su población, con los escasos nacimientos. Durante muchos años hubo una política de un solo hijo, después se permitió 2 y ahora pues con 2 tampoco funciona, y China es un país que ha dado un salto económico y tecnológico brutal en muy poco tiempo, y ahora ese envejecimiento de la población es una amenaza para su futuro. Porque necesita mano de obra, hay que decirlo claramente. Desde hace años, el régimen comunista de Pekín busca solucionar la caída de la natalidad en el gigante asiático. China se enfrenta a una crisis demográfica muy preocupante, derivada de esa política del hijo único por pareja, vigente durante décadas. Desde allí, desde Pekín, son 7 horas más, nos atiende Macarena Vidal, corresponsal del País. ¿Cómo estás, Macarena? Buenos días. Hola, buenos días, Javier y Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a echar primero un poco la vista atrás. ¿Desde cuándo las familias chinas que lo deseen pueden tener 3 hijos? Pues desde este junio. En el 30 de mayo fue cuando se anunció que podrían tener 3 hijos, y bueno, pues desde entonces se supone que ya se puede. Lo que pasa es que son poquísimas las familias que están optando por eso. Las familias chinas no quieren tener más hijos. Claro, la pregunta desde Occidente, lógicamente, es cómo se controla eso y qué pasa si alguien tiene un 4º hijo. Bueno, si tiene un 4º hijo, entonces siguen estando en vigor las medidas de multa, que son sobre todo una sanción económica para quien opte por eso, ¿no? Lo que pasa es que si las familias de 2 hijos son raras, las de 3 son excepcionales y las de 4 ya son, te diría, casi inexistentes, ¿no? Aquí es que no, preguntas por la calle y la gente te dice que no, o sea, que un hijo bien, pero más de un hijo ni locos, que es carísimo, hay que educarlos, las casas no están pensadas para tener más de un hijo, a las mujeres les preocupa muchísimo su carrera profesional y entonces dicen que no quieren tener más hijos.
Los datos de nacimiento son tremendos. Vamos, el año pasado nacieron solamente 12 millones de niños, que en China eso es poquísimo, es la cifra más baja en 70 años. Después esta política de un solo hijo, que además no estaba bien visto que fueran mujeres, ha producido un país donde hay 35 millones más de varones que mujeres, que es algo insólito, porque suele haber más mujeres que hombres en casi todos los países. La gente, aparte que se ha acostumbrado a no tener hijos, es que no se lo puede pagar, ¿no? Como decías antes. Claro, es que aquí él piensa que el PIB per cápita es 3 veces menor que el de España, en realidad. O sea, aquí hay gente que es muy rica y hay gente que lo pasa muy mal. O sea, la gente muy rica es muy rica y hay mucha gente pobre con salarios bastante precarios. La cultura, además, es de trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana, y eso es otro factor también. O sea, que la gente dice que está agotada y no tiene tiempo de criar más niños. Ahora mismo es que es una tormenta perfecta contra la natalidad. Y claro, están recurriendo a medidas bastante drásticas, de incentivos, de subsidios, incluso de prohibir, no sé si esto lo llegasteis a saber, que se ha prohibido durante una temporada las clases extraescolares, para que no hubiera ese gasto y que la gente pues no lo tuviera en mente a la hora de... Me parece que se nos ha cortado la comunicación con Macarena Vidal, con Pekín. Las clases extraescolares, supongo que para la gente, para que la gente no se lo pueda permitir de alguna manera, porque claro, tal y como nos contaba Macarena, las familias chinas con más de un hijo no pueden dar abasto a trabajar y a poder alimentar y poner la comida en la mesa, ¿no? Sí, yo creo que, lo he dicho ya alguna vez, creo que China es un mal modelo de hacia dónde vamos, que es una especie de gran hermano con una economía salvaje del que gane el más fuerte. Y a mí personalmente no me gusta ese sistema. Al final China va a tener que recurrir a los inmigrantes, como nos pasa en la Unión Europea, ¿no? Sí, es lo que quería preguntar a Macarena. ¿Estás por ahí, Macarena? No sé si te hemos recuperado. Sí, ya, disculpad, parece que se había cortado. Es claro que tú hablabas antes del envejecimiento rápido de la población, que amenaza con convertir a China en una sociedad anciana, pero comentábamos la vertiente económica que esto tiene, ¿no? La falta de mano de obra en un país en el que pues la inmigración no puede cubrir ese vacío de mano de obra, ¿no? Claro, es que aquí, como en muchos otros países de Asia, no se plantea la idea de la inmigración. Aquí no existe. Y se cubre todo con la propia población, ¿no? O sea, hasta ahora era o sigue siendo el país más poblado del mundo y no se pensaba que hubiera que recurrir a esto. Pero van a tener que tomar medidas, entre otras alargar la edad laboral, porque ahora mismo los hombres se jubilan a los 60 años y las mujeres a los 55. Es que no es muy sostenible. Es una de las cosas que ellos tienen claro que van a tener que hacer. Se nos había cortado la conexión cuando estabas diciendo que se habían prohibido las clases extraescolares. Sí, en agosto ha habido una campaña porque se pensaba que en parte esta inversión en clases extraescolares pues era una ventaja para los hijos de familias más pudientes, ¿no? Y eso enlaza con una campaña que hay ahora también sobre la prosperidad común. Se quiere atajar que haya una diferencia brutal entre ricos y pobres, ¿no? Pero es que además esa misma prohibición también que tendía a ayudar a las familias que no se lo podían permitir, para que no pensaran que tuvieran que invertir en este dinero para que sus hijos pudieran estar a igual nivel que los más ricos, ¿no? Con lo cual se optó por eso, pero ha creado tal
tal problemón a su vez, porque esto ha sido tremendo para las empresas que se dedican a esto, ¿no? A dar clases extraescolares, a los profesores que daban clases, incluso los propios padres se quejaban diciendo que es que los niños necesitaban estas clases, ¿no? Con lo cual ahora están reculando y parece que sí, que se van a volver a permitir, pero digamos de una manera mucho más regulada, evitando que se cobre mucho. La verdad es que está todo bastante interesante, porque estamos en un momento de cambio social muy muy interesante, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos 5 o 10 años. Siempre de fondo con esa desigualdad creciente que mencionabas al principio. Macarena Vidal, que es corresponsal del País, nos ha atendido desde Pekín. Mil gracias, como siempre, Macarena. Un abrazo. Muchas gracias. A vosotros, igualmente. Hasta luego. Siempre es saber lo poco que sabemos de la sociedad china, ¿eh, Ramón? Jubilación a los 60, las mujeres a los 55, es un país, sistema insostenible. Sí, un país atractivo y cerrado, ¿no? Mucho más cerrado de lo que parece. Oye, tenemos invitados y además algunos son amigos tuyos. Sí, y tuyos, ¿no? Sí, venga. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ramón, estos son los Scorpions, ¿no? Estos son los de las melenas rubias cardadas. ¿Qué te está pasando? No sé, es quizás por envidia, ¿no? Porque como estoy calborota, yo todo lo que tenga pelo ya me llama la atención. Oye, tú, claro, eres corresponsal de cuando los corresponsales viajaban acompañados de un fotógrafo, ¿no? Sí, bueno, nunca viajé acompañado de un fotógrafo. Nosotros en el País viajábamos solos. Rara vez fui con el fotógrafo. Pero no hacíais fotografías, claro. No hacíamos fotografías, bueno, existían los móviles. Y además yo nunca sabía hacer fotos, aunque haga fotos. Pero nuestros invitados sí, hay algunos dos que son especialistas en fotografía son fotoperiodistas, y un tercero con que escribe tiene alma de fotógrafo. Es verdad que ahora los periodistas que viajan a algún sitio, bueno, si es que les permiten viajar, también se les exige que hagan no solamente fotografías, sino 1000 cosas más, porque son muchos medios los que hay que llenar, pero ninguna fotografía por sí sola puede borrar pues cosas como miedo o desesperanza o pobreza, todo lo que retrata, ¿no? Y las fotografías en sí, siempre lo hemos contado, resultan una herramienta imprescindible de sensibilización en la sociedad, que yo no sé si pierde fuerza, Ramón, con la era de la fotografía permanente, ¿no? Sí, porque ahora mismo, como dicen en el libro que vamos a comentar, uno de nuestros invitados, invitada en este caso, ahora cuando llegas a un conflicto, cuando llegan los jóvenes a un conflicto, ya está fotografiado, ya hay gente que ha hecho fotos en móvil, aunque sean fotos malas, aunque sean fotos sin contexto. Entonces, para el fotógrafo profesional es más difícil trabajar, quizás, y dice esto nuestra amiga, que va a estar en unos segundos con nosotros, quizás ahora el gran reto será, es el último, ¿no? Para poder contar mejor una historia que es compleja como la de Ucrania o otras muchas, donde es necesario tener un contexto. Antes déjame decir buenos días a alguien a quien la gente de este programa lógicamente conoce. Lo que seguramente no sabe es que, entre otros muchos libros, en el año 2004 publicó Maternidades, que era una colección de fotografías que representan la maternidad en diferentes lugares del mundo. Es Bru Rovira. ¿Cómo estás, Bru? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Buenos días, Ramón. Buenos días. Desde Figueres. Bru, ¿para ti qué definiría una buena foto? Buena pregunta, ¿no? Claro, si hablamos porque estamos hablando de periodismo y de información. Hoy yo creo que una foto tiene que ser honesta y que tenga verdad, porque es en sí mismo un documento, ¿no? Es información, como decíamos, y el problema que hoy tenemos es que ya no hay una certeza de que no se sea manipulada, que sea un montaje, ¿no? Tenemos un gran problema sobre la veracidad de las cosas. ¿Tú crees que han cambiado, Bru, los límites éticos en la publicación de una fotografía? Yo recuerdo aquella famosa foto en la que se veía era sobre la hambruna en África, había un niño que estaba claramente moribundo y un buitre a unos pocos metros de distancia, ¿no? Y se hablaba mucho sobre si esa foto debería haberse publicado o no. ¿Tú crees que poco a poco vamos reduciendo esos límites de lo que se puede y no se puede publicar? Yo creo que sí, que estamos en el mundo actual en un debate muy importante sobre la imagen, ¿no?
Es lo que decía antes, o sea, hay una presencia del espectáculo en la imagen, de la emoción, y se ha perdido la imagen como documento, como información. La imagen explicando las cosas que ocurren en el mundo y que tenga un impacto sobre la sociedad, ¿no? O sea, el problema que tiene la imagen es que hay una especie de sentimentalismo y una sensibilería que impide, ¿no?, que la información penetre, ¿no? Pero esto pasa lo mismo también con el periodismo, no solo con la imagen. Estamos en una sociedad muy sentimental, muy emotiva, que en realidad tiene un enorme desinterés por los contextos, por las historias, por lo que está ocurriendo, ¿no? Esto es lo que... Mucha puesta del sol y poco periodismo, ¿no? Oye, ¿por qué no nos presentas tú a Juan Carlos Tomasi? Bueno, Juan Carlos Tomasi, en primer lugar, es un amigo, es un fotógrafo de los más viajados que tenemos en este país. No sé, luego nos dirá cuántos países ha visitado, pero es el fotógrafo de Médicos Sin Fronteras y lleva muchos años como fotógrafo de médicos, de manera que ha visitado desde hambrunas, catástrofes naturales, campañas de vacunación, ha visitado guerras. A mí lo que me gusta de Juan Carlos, y yo he coincidido mucho con él viajando, es que pertenece un poco a nuestra generación, también como Ramón, ¿no?, que somos gente que hemos convertido el periodismo o la fotografía en el viaje de nuestra vida, ¿no?, que nos hemos construido descubriendo el mundo y que no ha habido tanto un punto de partida, nos hemos formado y hemos ido a ver cosas, sino que más bien el mundo nos ha ido, hemos chocado con la realidad. Y aquí hemos desarrollado nuestra manera de ser y de fotografiar, ¿no? Yo pienso que Juan Carlos, esto queda muy reflejado en su fotografía. Es un fotógrafo que tiene una curiosidad y que se enfrenta a realidades muy duras y que tiene que elaborar unos códigos, ¿no?, para enfrentarse a esto, pero todo esto se ve progresivamente en toda su vida, ¿no? Es el viaje de su vida, diría yo, la fotografía. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Además, Médicos Sin Fronteras acaba de cumplir 50 años y para celebrarlo ha publicado su historia gráfica, La Memoria del Olvido, con fotografías tuyas. Son fotografías repletas de testimonios, de denuncias, mucho trabajo, Juan Carlos. Hombre, pues mira, hay 25 años de mi existencia. Empecé, bueno, pues con la crisis de los Grandes Lagos en Ruanda. Bueno, pues fue todo una casualidad. Un día me llama un buen amigo mío que es colaborador vuestro, Rafael Presajuan, que me dice, Juan, bueno, esto fue por la mañana, y me dice, Juan Carlos, ¿tienes el pasaporte en regla? Me digo, sí. ¿Y tienes todo el equipo en regla? Digo, sí. Que me dice, ¿te puedes ir esta tarde a Ruanda? Y bueno, mira, hasta ahora. O sea, que fue así todo como muy... Diste media vuelta y hacia la puerta, ¿no? Aquí estoy. Oye, contigo en Radio Barcelona te acompaña la fotoperiodista y editora gráfica de la revista 5W, Ana Suriñá. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. La última colección de voces 5W es El compromiso de la fotografía, en el que conversáis sobre el valor de la imagen. Claro, el fotoperiodismo se ha dado por muerto alguna vez, ¿no? Y ahora de repente está en otro momento, pero es un momento muy distinto, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí que se habla, ¿no?, de que al final pues todo el mundo ahora, ¿no?, viaja con o tiene en sus bolsillos una cámara de fotos, ¿no? Y que eso, hay gente que dice que eso a lo mejor va a matar al fotoperiodismo, pero la respuesta yo siempre doy la misma, ¿no? ¿Cuántos tenemos lápices, bolígrafos y teclados y no nos creemos escritores, ¿no? Entonces, para mí una fotografía no es solo captar lo que tienes delante, sino que hay que pensar lo que captas y tienen las imágenes, las buenas imágenes para mí son las que generan preguntas. Juan Carlos, supongo que el precio que has ido cobrando por cada fotografía, y sé que es una pregunta incómoda, ha ido bajando paulatinamente, ¿no? Mira, yo tengo la suerte, y para eso soy un privilegiado, que yo yo he estado trabajando como freelance muchos años, pero luego desde hace, me parece que son 12 años que estoy trabajando en plantilla, en médicos, y ahí, cobro cada mes y hago muchísimas fotografías, y a partir de ahí, pues es estable. Lo que sí que es cierto que es un mercado tan sumamente fluctuante que por una fotografía que ahora en un diario se pueden estar pagando 70, 80, 90 euros. Fíjate, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que en el fondo ha habido una falta de
para mí, una falta de corporativismo profesional para que nos encontremos desde hace muchos años, viviendo muy pocos de la fotografía y del reportaje, ¿no? Entonces, poca gente consigue que esa sea su profesión verdadera, Ramón. Tú has conocido a mucha gente que ha dejado de serlo también. Sí, o que hacen muchas cosas aparte de fotografías, o que están vendiendo fotografías a galerías de arte. Quizás la clave no sé, vosotros lo sabéis mejor que yo puedo hacer una foto, el iPhone hace fotos muy buenas, pero claro, para hacer una foto no necesitas solo una máquina que haga fotos buenas, tienes que tener un ojo detrás y un plan que quieres contar, ¿no? ¿Qué es lo que vas a contar al lector o qué pretendes que esa foto explique? Ana. Sí, bueno, es que si no tiene sentido nuestra profesión, ¿no? Al final nosotros hablamos de la fotografía que cuenta historias, ¿no? Desde el fotoperiodismo. Entonces, imágenes que solo son un fogonazo, que puede ser una puesta de sol o una buena imagen, porque como dice Ramón, ¿no? Es verdad que los teléfonos móviles, la técnica la tienen solucionada, o sea, en eso, y de hecho hay 1000 modos, ¿no? Que puedes hacer retrato, o sea, puedes hacer de todo, pero para mí eso no es contar historias con imágenes, ¿no? Antes Ramón decía, ¿no? que él no le encargaban hacer fotografías cuando viajaba, pero sin embargo siempre en el país se publicaban fotografías de fotógrafos profesionales. Esto a veces no pasa, ¿no? Juan Carlos decía que se pagan 70 euros por foto, yo creo que eso es muy optimista, se llegan a pagar 20, 10 euros por foto, y esto hace que las fotografías que consumimos en algunos de los medios de comunicación no sean hechas por profesionales, pero eso yo no creo que quiera decir que el fotoperiodismo esté en un mal momento. Está en un mal momento tal vez en los medios de comunicación convencionales, porque claro, tienen que llenar muchas páginas, no solo impresas, sino en web, ¿no? Entonces, ¿cuántas fotografías profesionales necesitaríamos? Pero hay, no sé, ahora por ejemplo está WordPress Photo en Barcelona, y allí hay una muestra increíble, ¿no? de buen fotoperiodismo, y no solo en el WordPress Photo, hay miles de festivales de fotografía donde allí sí se ve, ¿no? La manera que existe de contar buenas historias en imágenes. Mira, perdón. No, dime. No, mira, o sea, yo creo desde mi punto de vista que lo que diferencia a una fotografía de una imagen es sencillamente una tesis. Una tesis es una manera de contar, es un proceso intelectual, es un posicionamiento ideológico. Que antes de hacer una fotografía necesitas tener una cultura visual que para mí se consigue a través de leer, de la lectura, ¿no? De aplicar esas palabras a la imaginación. O sea, una fotografía está llena de vida, de historia y de años. Una imagen sencillamente es una bonita captación del mundo, ¿no? Y hace falta una historia vital detrás, como dices. ¿Tú crees, Bru, que los consumidores de fotoperiodismo demandan más de lo mismo, o demandan fotografías menos arriesgadas, digamos, en esta época? Bueno, me ha gustado esto que decía Ana, ¿no? Que una foto tiene que hacer más preguntas que dar respuestas. Yo creo que precisamente es el problema del mundo de hoy, de la fotografía y del periodismo, que es que la gente está buscando permanentemente respuestas porque tiene una enorme incapacidad para querer pensar la complejidad del mundo por sí mismo, ¿no? Entonces, respecto a la fotografía, yo creo que es una idea muy seductora porque es una idea incluso provocativa, ¿no? Porque hemos caído en una fotografía, como decía antes, muy emotiva, muy emocional, pero que al final no te obliga a ti a hacerte la pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué pasa? Sino que te quedas como atontado en esta especie de limbo emotivo, ¿no? Y yo creo que es el reto de hoy, ¿no? Cuando empezamos en este oficio, antes, por ejemplo, hablabas tú de la foto creo que fue en La Hambruna, no sé si fue en Sudán. En Sudán, fue, sí, en Sudán, ¿no? Hubo un gran debate porque también
también en aquella época la fotografía era información pura y dura, ¿no? Porque me acuerdo Najwick hizo unas fotos fantásticas de la hambruna en Somalia y aquello generó una reacción política alucinante en Estados Unidos, y la invasión norteamericana tiene mucho que ver con estas fotos. Hoy en día hay como una banalización del dolor, ¿no? Y entonces se pierde esta eficacia, de manera que yo creo que el fotógrafo, y esto nos hablarán Ana y Juan Carlos, tienen este reto, ¿no? De buscar unos lenguajes que vuelvan un poco a ser periodismo, ¿no? O sea, que obligan a la gente a pensar. Mira, yo, si queréis, os doy la introducción, ¿no? Mira, yo creo que llevamos muchos años, intentando cambiar todos los arquetipos y formas de la fotografía humanitaria, ¿no? O sea, esa fotografía que podemos ver en las campañas de Sebastián Chacado de los años 80, en Etiopía, en Mali, Somalia, de los niños con síndrome de Kwashiorkor y con moscas, ¿no? O sea, que hemos tenido que reinventar el lenguaje humanitario, hemos tenido que buscar nuevas fórmulas de narración, porque no es que no nos interese el impacto visual, sino que estamos en contra de ello. Necesitamos formas que nos hagan reflexionar. Y lo importante es que nos den confianza. ¿Cómo se consigue esa confianza, no? Yo creo que ya que el fotoperiodismo y el periodismo en sí ciertamente es muy poco objetivo, yo creo que si somos honestos, y la fotografía tiene que ser fundamentalmente honesta, porque es una relación entre el que fotografía y el que es fotografiado, ¿no? Se tiene que basar en la confianza, y para eso tenemos que ser prácticamente honestos, ¿no? Es curioso todo esto que contáis, porque tiene mucho que ver con algo que ha pasado muy recientemente, y es la falta de fotografías que tienen que ver con los peores momentos de la pandemia. No sé si tiene tanto que ver con la censura como con la autocensura, pero es curioso lo mucho que les costó a los fotógrafos entrar en esas unidades de cuidados intensivos, ¿no, Ana? Censura. Sí, de hecho, yo al final logré entrar, ¿no? en la unidad de curas intensivas del hospital aquí de Germans Trias y Pujol, pero yo pedí el acceso, el primer acceso que pedí fue el 6 de marzo y no nos dieron acceso hasta el primer día que entré fue 30 de marzo y luego la primera semana de abril fue cuando ya empezaron a abrir un poco y pudimos entrar los fotógrafos a los hospitales, a los tanatorios. Pero claro, hay 15 días, ¿no? Los 15 días donde pasaban cosas, que nos contaban con cifras que estaban pasando muchas cosas, que visualmente, gráficamente, solo tenemos imágenes de gente aplaudiendo en los balcones, calles vacías. Entonces, esto hizo, yo creo, ¿no? También que lo que te decían en palabra no se veía en imágenes y esto reforzaba la tesis, ¿no? De la gente que decía que nos estaban mintiendo, porque lo que no se ve no existe, y si no nos dejan fotografiar, pues no existió para muchos. El libro, Juan Carlos, La memoria del olvido, decíamos que repasa un poco lo que ha pasado, la labor de Médicos Sin Fronteras en estas últimas 2 décadas, casi 3 décadas, y la verdad es un libro precioso, es un libro doloroso también, pero si uno contempla las fotografías, la primera conclusión que saca es el fracaso inmenso de la comunidad internacional en estos últimos 25 años. Si ahora mismo fotografiaras, yo qué sé, pues el proceso de vacunación en África, seguramente dentro de 25 años no habría fotografías para documentarlo, porque sería otro fracaso. Quiero decir, es muy pesimista el libro. Mira, yo parto de la base de que la evolución del dolor tiene mucho futuro, y hay algo, fundamental, que es que cada vez que vuelvo bastante, ¿no? A África, a Asia, vuelvo a Latinoamérica, siempre veo las mismas caras. Entonces muchísima gente me pregunta, a ver, ¿piensas que esto puede cambiar algún día? Y soy muy contundente y soy muy muy realista. Y es que no. Porque para que unos tengan, otros han de dejar de tener, ¿no? Y hay que ser pragmático y hay que ser realista. Lo único que podemos hacer es
sencillamente agitar conciencias, agitar almas, mover sociedades civiles. Pero a partir de ahí, y yo tengo la suerte de que con mis fotografías veo lo que hace Médicos Sin Fronteras, ¿no? Sí. Y bueno, que para mí es, fantástico. Privilegio. Además, al verlo tú lo vemos nosotros también. Juan Carlos Tomasi, que es periodista y fotógrafo, actualmente trabaja en Médicos Sin Fronteras y ha publicado esta historia gráfica, La memoria del olvido. Ana Suriñá, que es fotoperiodista y editora gráfica de la revista 5W, han publicado hace poco El compromiso de la fotografía en la colección Voces 5W. Ana y Juan Carlos, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Por estar aquí. Y Bru, a ti te escucho la semana que viene, que tenemos reportaje en preparación. Sí. Venga, nos vemos. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.